Conoce la única computadora orgánica del mundo. Neuroespacio presenta. A mí me gustaría retomar, así dentro de esta última conversación, ese punto, esa interacción de la depresión y el componente afectivo con el cognitivo, ¿no? Yo me acuerdo cuando usábamos el término pseudodemencia, ¿se acuerdan? No sé si alguien lo está usando por ahí, pero entonces decíamos, no es demencia, es pseudo. Está deprimido y si le das antidepresivos o si le tratas la depresión, se le va a quitar. Pero ahora sabemos que esa relación es mucho más compleja. Sí es cierto que hay pacientes con depresión que pueden aparecer dementes y que es completamente reversible, pero también es cierto que hay pacientes con demencia que tienen como parte del cuadro clínico la depresión y que son muy abundantes. Y también sabemos que hay pacientes que debutan con una depresión típicamente con mucha falta de energía, con mucha falta de motivación, con mucha melancolía, muy difícil de tratar y que resulta que eso a la larga se vuelve en una demencia, claro. Es una demencia, ¿no? Y yo creo que ese punto es muy importante porque gran parte del diagnóstico se va a dar con la evolución del padecimiento. Eso, no claro, es de manera inmediata en cuanto surge, ¿no? Pero qué grueso es esto, porque, porque pero aparte de eso, ¿cuándo aparecen las demencias? Cuando la gente dice, se acaba de retirar del trabajo. Hay una serie de factores externos que dicen, por eso está deprimido. Claro. Y tal vez no está... siempre está eso, ¿no? Bueno, siempre es que está eso. Está deprimido, se le murieron ya sus amigos. Es que sus amigos ya no están. No, pero la verdad es que a veces uno se pone a pensar, bueno, ¿y por qué dejó el trabajo? ¿Y por qué dejó de ir a las juntas del consejo? ¿O por qué empezó a tener problemas con su jefe? ¿O por qué? No, a veces tenemos que prestar mucha atención realmente qué fue primero. Y es lo que platicábamos allí tras bambalinas, que a veces en nuestra evaluación tenemos que hacer como una cosa lineal, ver qué ha pasado y tener muchas fuentes de información. Claro. O sea, una cosa es la esposa que odia al marido porque le fue infiel toda la vida y tal vez no nos va a decir toda la verdad o nos va a exagerar. Claro. O, al contrario, que van a minimizar el problema por el miedo del estigma. Claro. Y en esta clasificación, perdón, doctor, de las pseudodemencias, había un elemento importante que era el paciente es consciente de sus déficits de memoria o no lo es. Y entonces aquí es muy importante la intervención de la familia que nos diga realmente qué está ocurriendo. Bueno, déjame decirte, yo sí tengo como una pequeña regla, todavía la tengo, ¿no? Cuando a mí llega un paciente y me dice, doctor, estoy muy mal de memoria, o sea, por favor, ayúdeme. Y te da una lista detallada de todo lo que se acuerda y no se acuerda y demás. Dices, bueno, a ver, así como que realmente dónde está el problema de memoria. Me preocupa muchísimo más cuando le digo, bueno, ver, usted, señora, ¿usted tiene problemas de memoria? No, doctor, yo estoy perfecto. Y todos los hijos de atrás dicen, sí, doctor, sí tiene problemas, ¿no? O sea, sí tenemos esa... Sí sigue siendo cierto eso, de que cuando realmente existe un problema de memoria, hay, bueno, lo que nosotros llamamos anosognosia, la falta de conocimiento de la enfermedad, porque se les olvida que se les olvida. Alonso, ya en ciertos estadios de la enfermedad, la sirvienta hace el diagnóstico. Sí, claro. Pero le pondrá el nombre que quiera, ¿sí? Claro. Pero claro. Digo, el chiste de todo esto no es ya las demencias establecidas, es el inicio y el principio, pues cuando supuestamente podemos hacer más cosas. Y ahí me interesa mucho ese punto de Rocío, cuando dijo que el tiempo, ¿no? El tiempo. Creo que nos ha faltado transmitirle a la gente la importancia de que el tiempo es un elemento diagnóstico en medicina. Claro. Una cosa es cuando tú ves a un paciente hoy y otra cuando necesitas distintos puntos en la gráfica. Me acuerdo de mis maestros, uno de ellos en particular, que me decía, Alonso, el mejor estudio es volver a revisar al paciente. Exactamente. Y ahí quiero decirles algo, porque la verdad, a mí se me hace que ustedes hacen las cosas muy a la antigüita, ¿eh? Así como preguntándole y lápiz y papel y demás. A ver, a mí me llegan pacientes todos los días que me dicen, doctor, me hicieron una resonancia, me hicieron un PET, me hicieron, no muevas la cabeza, sí nos llegan, ¿no? Y me hicieron una resonancia y me dijeron que tengo Alzheimer, ¿no? A ver, todos sabemos
la importancia del uso de la tecnología y demás, ¿no? Pero, ¿qué nos pueden decir al respecto del diagnóstico en ese sentido? Para mí es el diagnóstico, y se han hecho estudios bien fundamentales en gente experimentada, el diagnóstico clínico es el más importante, el único valioso. Claro, yo creo que vemos muchos pacientes ya en el consultorio que tienen tomografías horribles y son funcionales, o viceversa, ¿no? Entonces, finalmente, una tomografía, como dices, tiene su valor en términos de documentar todo el padecimiento, tener el diagnóstico completo, pero no es definitiva. O a la veces clínica es muy diferenciar algo que importante. si tenemos sospechas. Claro, o otra patología claro. también, que es muy importante, también no hay que Sobre- quitarle su importancia. Sobre todo eso, ¿no? Nosotros, como médicos, sí le pedimos un montón de estudios al paciente, no vamos a decir que no, pero son principalmente para encontrar causas reversibles de problemas de Sin duda. memoria, causas tratables, para tener información pronóstica, ¿no? Y sí, no vamos a decir que a veces no vemos una resonancia y decimos, tiene ciertas características, inclusive Sin con duda. algunos estudios Sin especiales, que suelen asociarse a la enfermedad de Alzheimer o a la demencia frontotemporal o a lo que sea, ¿no? No, sí, obvio. Pero el elemento diagnóstico más importante, como siempre lo decimos, es la palabra. La La palabra. clínica. Nosotros lo que hacemos es platicar con la gente, hablar de lo que Con está su sucediendo. familia, con todo el mundo. sí. Y ahí le decimos siempre a nuestros familiares donde radica el peso más importante de la información es en lo que usted me está contando ahorita. Así que, por favor, sí se vale decir no sé, no me invente, pero trate de contarme bien cómo fue pasando, qué fue sucediendo, y generalmente ahí está el diagnóstico, y los estudios pues son para complementar o descartar otras causas de padecimientos. Yo ¿Es creo que correcto? por eso cuando hablamos con los familiares, aparte de preguntarles lo clásico y los datos generales y médicos, es muy importante preguntarle un día cotidiano, ¿no? ¿Cómo es su día cotidiano? Eso es Desde que se fundamental. levanta hasta qué hace de manera asistida, de manera independiente y qué punto ya necesita ayuda, y todas estas cosas que son como hacer una historia de su vida diaria. Eso es muy significativo en estos Y bueno, y además, pacientes. especialmente tú, Rocío, con toda la clinimetría, con toda la valoración psicológica, clínica y con toda la riqueza de conocimiento que hay sobre la mente, ¿no? Tú puedes hacer unos diagnósticos preciosos con respecto a las partes del cerebro que funcionan y que no funcionan, y que a nosotros, los médicos clínicos, nos sirven de manera muy importante para llegar también a un diagnóstico, ¿no? Entonces, a mí me interesa transmitir ese concepto a la gente. Oye, ¿no le vas a hacer estudios? Oye, ¿no le vas a hacer un PET? No, es que fui con este doctor, pero la verdad, nada más platicó con él y le dio una revisada. Una revisada de 2 horas, ¿eh? O de 1 hora y media, Claro. pero es muy importante que transmitamos en este mundo en el cual hay tanto abuso de tecnología y de métodos diagnósticos a veces triviales, ¿no? Que los médicos seguimos siendo médicos y seguimos escuchando a la gente y seguimos poniéndole las manos encima, y así es como obtenemos la información. En el congreso este famoso que acabo de ir, una de las cosas era marcadores biológicos, ¿sí? Que podemos saber si una persona puede tener Alzheimer hasta 30 años antes, y le podemos sacar líquido cefalorraquídeo y sangre y estudios de imagen para ver si me cae que te va a dar. O me cae que ya lo tienes y no se ha manifestado. No, o estudios genéticos, espérate. Y genéticos, Acabo claro. de descubrir un gene que está relacionado con procesos inflamatorios y que además está también relacionado en cierta población con algunos de los genes, que son un montón, ¿no? Un montón. Que están asociados con demencia. Y entonces una persona que tiene este gene que tiene que ver con la inflamación probablemente se encuentra en riesgo. ¿Sabes qué? Ya superó mi memoria de trabajo. Totalmente. Ya me perdí, ¿no? Y- Y sin decir que además muchos de ellos son variaciones genéticas que se encuentran en la población general en un número muy pequeño y muy poco Muy frecuente. poquito, sí. Yo tiemblo de pensar que las compañías de seguros presten atención, ¿no? Estoy Claro. totalmente Y que de acuerdo. entonces
hagan una de estas pruebas que alguien dijo por ahí muy académicamente, esto se asocia, y entonces te excluyan. O tu prima se va al cielo. ¿O perdón? Tu prima, no tu prima O tu- hermana, o tu sino tu prima de sobrina. seguro. Digo, no Sí. quiero decir nada contra las compañías de seguros, todos sabemos Que que es la tenemos prima. que trabajar No. juntos, ¿no? Pero es un decir, las implicaciones de decir cosas que no están realmente demostradas. Pero mira, hay ¿no? una enfermedad que es así, tenemos que comentar rápidamente, que es la enfermedad de Huntington. Sí, claro. Que esa es una de las pocas enfermedades que pueden desaparecer de este planeta si hubiera más educación. Claro. O sea, esa es una prueba genética pura, franca, en que se hereda de familia en familia en una forma directa, y que si los hijos tienen la enfermedad y la van a desarrollar tristemente a los 40, tal vez ya tuvieron hijos y les tenemos que dar consejo genético y decir, no tengan hijos, porque les va a dar en un chance enorme. O por lo menos con mucha probabilidad. O con mucha. ¿no? Entonces, es de las pocas que uno puede decir, híjole, eso podría desaparecer Claro. del planeta. Pero es otra más que no es Alzheimer y algo se puede hacer. Y las virales, la enfermedad de las vacas locas, que teníamos un miedo enorme que iba a ser una gran epidemia y que a final de cuentas fue ¿Te llamada acuerdas? de petate, afortunadamente, ¿no? Yo quería comentar, regresando a la parte de las pruebas que estamos utilizando, la importancia aquí sí de la valoración neuropsicológica, que no nada más es la imagen o las placas o la tomografía, sino de alguna manera es una forma de documentar cuantitativamente cómo está la memoria, la atención, los procesos matemáticos, su lenguaje, ¿no? Y que de alguna manera tampoco es un diagnóstico absoluto, es un complemento para hacer todo un estudio global, y yo creo que es una buena forma de seguimiento, porque esto va a seguir, como les decía, como esto es longitudinal, a veces este tipo de valoraciones no son muy útiles porque nos van siguiendo de la mano. Es muy fácil adaptarse a veces a vivir con una gente que va teniendo problemas y la tenemos de diario. Es como el que vive con un tartamudo que al final entiende, ¿no? ¿Por qué no le Entonces, paramos ahí para el siguiente. en el próximo bloque, después del siguiente video que tenemos por ahí, hablar de qué hacer al respecto, ¿no? Ya hablamos un poquito del diagnóstico, las consideraciones. ¿Y prevención? Y demás, ¿no? ¿Eh? ¿Y prevención? Y prevención, ¿no? Ok. ¿Por qué no lo platicamos? Prevención. Ahorita platicamos después Dios del... guarde. Ok. El doctor Resnikov nos va a decir cómo prevenir los trastornos de memoria en el próximo bloque mientras vemos un video, por favor. No sé la única computadora orgánica del mundo. Neuroespacio presenta. No está en el Museo de Arte Moderno, está en tu cerebro. Neuroespacio presentó. Muy bien. Bueno, creo que este video es un poquito más positivo y que nos hace ver que, pues ya fuera de broma, uno siempre deja algo, uno siempre enseña algo, siempre podemos aprender de los demás. Tenemos esta tendencia de ver a las enfermedades como enemigos, ¿no?
Y siempre y usamos terminología como si se tratara de un enemigo. La lucha contra la enfermedad de Alzheimer. Estamos sobreviviendo esta, y por ahí le ponemos maldita enfermedad, esta, ¿no? Y lo vemos así, usamos de hecho términos que usaríamos en un escenario de guerra para referirnos a algo que está en nuestro propio cuerpo, en nuestro propio cerebro. Yo he leído literatura, por ejemplo, con respecto al cáncer, ¿no? Y de hecho me encontré ese artículo que dice, usamos demasiada terminología agresiva para referirnos a una enfermedad y eso probablemente es contraproducente. Yo trato de transmitirles a mis pacientes que las enfermedades, como lo hemos dicho muchas veces, no son enemigos, son tareas y que todos tenemos que enfrentarlas. Ahora, eso no significa que alguien se levante una mañana y diga, ay, yo quiero tener una forma de demencia, por favor. Pero por el otro lado, tampoco nadie nos está preguntando, ¿no? Entonces, es parte de la vida. Es parte de la vida, pero si pudiéramos nosotros, dentro de un contexto perfectamente razonable y estrictamente humano, evitar sufrimiento inútil, ¿no? Pues nos gustaría saber qué podemos hacer para enfrentarnos a esta tarea o cómo podemos evitarla si podemos, ¿no? ¿Podemos prevenir la demencia, la pérdida de memoria, sí o no? Voy a contestártelo de una plática que dimos hace probablemente unos 15 años. Y se llamaba Prevención de las Demencias. Y junté a todos los expertos en ese momento de demencias. Dije, tú me vas a investigar de vitamina E, de aspirina, de ácido fólico, de esto, del otro. Y fue un desastre de conferencia. A favor, en contra, cosas que decían que sí, que no, que sí, que no. Pero mi última pregunta a los ponentes fue, a ver, doctor, tal por cual, usted ya tiene 60 tantos años, ¿está tomando vitamina E? Y dice, sí, pero acaba de hablar que no sirve para nada. Sí, exactamente. Y eso ha cambiado con el tiempo y van saliendo nuevas cosas. Dice, usa los omega 3 y usa esto y usa el otro. Hay 1000 cosas que están ahí diciéndonos, caray, queremos vivir para siempre, pero aquí tenemos un problema. El problema es que sí, la medicina ha sido maravillosa, ha aumentado la expectativa y los años de vida, pero no necesariamente la calidad de esa vida. Y sabemos que uno de los factores principales de las demencias es el envejecimiento. Entonces van a haber más. Claro. En ese sentido, pues, digo, no estoy en un proceso de decir, caray, tenemos todos que a cierta edad firmar un contrato y desaparecer. Pero creo que hay un punto muy interesante y es que vivimos en un mundo muy complicado, en el cual las presiones son brutales y tal vez uno de los elementos preventivos o que harían la vida más fácil es tratar de educarnos a que tenemos que vivir con menos estrés. El estrés de la vida diaria es terrible. Y no nada más para la enfermedad de Alzheimer, estoy hablando de todo tipo de enfermedades, se manifiestan con mayor intensidad, con mayor gravedad, con el estrés de la vida diaria. Y aquí lo que estamos hablando es educación. Tenemos que aprender a educar y educarnos a tener vidas más sanas, en todos sentidos. ¿Tú qué quieres decir? Yo creo que a nivel preventivo, pues es como un buen consejo, ¿no? Y además de hacer ejercicio y todas las cosas que se proponen, pero ya establecido el diagnóstico, creo que en las primeras etapas hay que hacer todo un proceso de educación y estimulación. Creo que gran parte de este surgimiento del deterioro cognitivo leve es no desahuciarlos ya en cuanto tienen el diagnóstico, porque puedes tener una evolución muy diferente dependiendo del paciente. Entonces, los primeros años es un proceso de tratar de seguir estimulando. No quiere decir que vayan a recuperar su memoria de alguna forma, pero no todas las técnicas de estimulación o de rehabilitación van dirigidas a volver a recuperar la memoria, sino también puede ser simplificar la vida y ayudar a la familia. Entonces, a entender esta parte. Ahorita hablamos de ya cuando tienes esto, pero en términos preventivos a mí me gustaría transmitir una idea un poquito más concreta para la audiencia. O más médica. O más médica. Bueno. O sea, de médico, no de psiquiatra, ¿no? Claro. Bueno, sí, de alguna forma. Obviamente. Sino, la verdad, en la larga vida de todos hemos visto pasar las vitaminas C, las C, los omegas, los distintos tipos de antioxidantes y demás, los hormonales. O sea, yo le llegué a recetar a pacientes su estrógeno, su vitamina E a altas dosis, antiinflamatorios, en fin, todo lo cual
resultó absolutamente inútil. Ahorita tenemos una enorme cantidad de productos que están ahí en el mercado. Mi consejo es no compren ninguno, no sirven para nada. De hecho, no lo digo yo, acaban de salir revisiones importantes con respecto a todo este tipo de productos que no, pues no le quiero tirar tierra a nadie, ni lo que pasa es que a mí no me gusta que la gente traiga aliento a pescado, y esa es la verdad de lo que quiero decir, ¿no? Pero pues todos estos aceites y todas estas situaciones, ni siquiera sabemos si llegan bien al cerebro, ni siquiera sabemos si se absorben. Una cosa es que tengan que ver con la salud general, cardiovascular y demás, que ahí no me voy a meter, pero con respecto al cerebro, por favor, no gasten su dinero. Ahora, si hablamos de modificaciones del estilo de vida, hablamos de evitar tabaquismo, hablamos de evitar consumo excesivo de alcohol, ¿no? Absolutamente. Hablamos de llevar una vida relativamente sana y mantener un peso corporal sano. Parece ser que la obesidad puede estar parcialmente relacionado con esto. Hablamos de cuidar el colesterol. Lo hablábamos hoy en la mañana, hablábamos de hacer ejercicio, ahora ni siquiera sabemos hacer ejercicio, pero hablamos de muchos componentes de la dieta, que si la mediterránea, la latina, la hindú. Yo creo que... Mantener el cerebro activo, la estimulación. Claro. Y hablamos de eso, ¿no? De mantenerse activo cognitivamente, de mantenerse activo físicamente y de que la vida no esté llena de rutinas, sino seguir en el mundo de los vivos, ¿no? Todo eso hay que hacerlo. ¿Va a evitar que alguien tenga demencia? Probablemente no, pero vale la pena tratar porque puede por lo menos retrasarla. Es que el retraso de 5 o 6 años de un inicio de una demencia es un mundo diferente. O de 2 o 3 años, de acuerdo, ¿no? Pero acabas de decir algo muy interesante. Es mucho de lo que platicaste o lo que decías son factores de riesgo cardiovascular. Yo creo que son muy parecidos factores de riesgo cerebral. Claro, aunque no nos den infartos, aunque no nos den cosas, ¿sí? Seguro. Y yo creo que una de las situaciones que se está viendo es que el cerebro funciona bien extraño. No le gustan cosas y se defiende contra el mundo. Y si se tapa una pequeña arterita sin que tengas una demencia vascular, tal vez la neurona dice, oye, mi membrana no está tan sanita ahorita, ¿sí? Hay que repararla. Y ahí hay mucho colesterol y hay mucho esto y empieza a fallar. Y empiezan a fallar las cosas de tratar de repararlas y el cerebro en vez de ayudarse, empieza a autodestruirse. Claro, esa es una de las preguntas que hay ahorita, sí. Esa es de las preguntas. Los así llamados marcadores biológicos, ¿no? Pero ahí es donde se está moviendo la ciencia. Son efectos, son causa, a lo mejor son respuestas del cerebro a otro tipo de daño, como daño vascular, subclínico, falta de oxigenación, sin duda, estrés metabólico, en fin, ¿no? Todas esas cosas que no sabemos bien. Ahora, prevenirlo, pues yo ya dije lo que debería de decir. Me acuerdo mucho de un médico que nos hablaba de si, hace muchos años, de si el teléfono celular causaba cáncer de cerebro, y después de echarnos todo un rollo sobre si sí o si no, decía, bueno, la verdad es que yo no uso mucho mi teléfono celular porque cuesta como $1 el minuto y sale carísimo, ¿no? O sea, hay cuestiones que son de sentido común, que independientemente de que sean causales o no, pues vale la pena que todos consideremos como hábitos saludables y que vale la pena ejercer. Yo te voy a decir, yo lo voy a resumir en 3 palabras, ¿sí? Para mí, en este sentido, la prevención es, ¿saben qué? Todos los que nos vayan a ver en internet, todos ustedes, en la vida hay que aprender a hacer grande lo bueno y chico lo malo. Sí, claro, por supuesto. Psicoeducación, ¿no? Psicoeducación. Y nosotros como sociedad contribuir precisamente a que el conocimiento de estas enfermedades pues nos lleve a desestigmatizarlas, nos lleve a aceptarlas y nos lleve a saberlas enfrentar y acompañar a la con gente, dignidad. ¿no? Con dignidad. Digo, no es ninguna pena, decía un Alzheimer, que aprendemos de la vida. A ver, una vez que tenemos el diagnóstico, me interesa mucho eso de la dignidad, ¿no? Pero una vez que tenemos el diagnóstico, tratamientos y objetivos del tratamiento. ¿Qué estamos tratando de hacer con la gente que tiene causas no reversibles, vamos a llamarle así? Porque las causas reversibles, pues si es alcoholismo, señor, deje de chupar, ¿no? Si es falta de tiroides, pues requiere tratamiento sustitutivo. Si le falta B12, le ponemos inyecciones, en fin, ¿no? No está en el Museo de Arte Moderno, está en tu cerebro. Neuroespacio presentó